Seguimos, estamos en el último segmento de esta mesa de análisis político con Fernanda Boidi, Antonio Cardarelli y Daniel Chaschetti a distancia, Federico Erazábal acá en el estudio. Queda poco tiempo, pero parece importante en una mesa de este tipo, por lo menos que ustedes comenten brevemente este asunto. El brote del nuevo coronavirus en Uruguay dejó a las elecciones departamentales en un segundo plano. Varios de los candidatos, de hecho, ya han puesto pausa en sus campañas. El senador nacionalista Jorge Gandini planteó que, en el contexto de esta emergencia sanitaria, el Parlamento tiene que adoptar medidas para postergar directamente los comicios de mayo. Consideró que es imposible realizar votaciones en las que se movilizan más de 2 millones de personas sin aumentar el contagio. Bueno, ¿cómo ven esta situación tan particular? Porque está de por medio la Constitución de la República. Ayer, por ejemplo, consultaron al ministro José Garchitorena y él dijo: la inquietud es válida. Ahora, nosotros como Corte Electoral no podemos cambiar la fecha de las elecciones departamentales y municipales. Están determinadas en la Constitución, numeral 9 del artículo 77, que dice que se realizarán el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente, el de las elecciones nacionales. ¿Cómo se sale de este brete? Chaschetti, te escucho. Bueno, estoy de acuerdo con Gandini, hay que cambiarlas, hay que pasar una reforma. No es simple porque todos los caminos conducen a un plebiscito constitucional, pero yo creo que no se puede hacer unas elecciones en este marco. La batalla contra el coronavirus no se va a resolver en 15 días, ni siquiera en 5 semanas, como piensan algunos. Me parece que va a llevar más tiempo y sería, para mi gusto, un error dramático, que creo que es el error que va a cometer Chile en intentar hacer elecciones bajo estas condiciones. El sistema político tiene antecedentes muy buenos para ponerse de acuerdo para cambiar reglas de este tipo. Por ejemplo, las elecciones internas, la Constitución dice que se tienen que hacer en abril. Sin embargo, bueno, se modificó 2 veces la fecha de realización, ¿no? Primero se la llevó para junio y un año que hubo mundial se las movió dentro del mes de junio. Entonces, me parece a mí que bueno, si hay un pacto entre los partidos, se puede encontrar el camino. Hay que tener, desde luego, un poco de imaginación, pero me parece que en este sentido no hay, es un camino sin salida, hay que moverlas. Fernanda. Sí, quiero coincidir con Daniel. Tenemos motivaciones de diferente naturaleza para esto. Primero es la sanitaria, digamos. Y por un lado estamos diciendo que la gente se tiene que quedar en su casa, que hay que limitar el contacto y demás. No parece sensato convocar a eventos masivos como son las elecciones en este país. Eso por un lado. Algunos dicen, bueno, pero en realidad podríamos hacer como Estados Unidos, ¿no? Que abrir más lugares de votación, o que las elecciones, que los circuitos estén abiertos durante varios días, para que la gente vaya menos. Incluso si asumiéramos que podríamos tener algún tipo de control sanitario, está la otra cuestión, que es político-democrática. O sea, ¿realmente estamos en condiciones los uruguayos de oír las propuestas y analizar las propuestas de los candidatos? Los candidatos y los cuerpos políticos que están, tienen tiempo, tienen ganas, tienen la cabeza como para dedicarse a la campaña. ¿Podemos tener elecciones, incluso si nos aseguraran las condiciones sanitarias, podemos tener elecciones sin campaña? A ver, ¿estaríamos cumpliendo con el requisito democrático mínimo de que son elecciones libres y justas si los ciudadanos no podemos escuchar las propuestas, si los candidatos no pueden debatir, si por lo único de lo que estamos preocupados es justamente la situación sanitaria? Entonces, incluso si bajara los niveles de circulación del virus para mayo, no me parece razonable que tuviésemos las elecciones en esa fecha por estas otras razones que digo. Es un desafío institucional, constitucional, sí, pero como decía Daniel, seguramente se puedan encontrar los caminos para correrlas. ¿Y quién falta? ¿Antonio? Sí, bueno, de acuerdo con los colegas, parece poco recomendable que se celebren elecciones en un momento como este. Y así como estamos hablando del coronavirus, que tenemos otros espejos, sobre todo en Europa, de países donde ha sucedido
cosas similares. El domingo pasado fueron las elecciones municipales francesas, donde también hubo un debate bastante importante si había que cambiar o no la fecha de las mismas. La primera vuelta, finalmente el presidente Macron decidió no cambiar la fecha, dijo que bueno, que ir a votar suponía el mismo riesgo que ir al supermercado, y lo que vimos fue que la respuesta del electorado fue contundente, hubo un 56% de abstención, un país donde el voto no es obligatorio. Uno podría pensar, bueno, acá el voto es voluntario, seguramente la participación sería más grande, pero podríamos llevarnos una sorpresa. Estamos hablando de que obligaría a que grupos como toda la gente que tiene que trabajar en la organización de la elección, los funcionarios de la Corte, aquellos que reciben capacitación para ser integrantes de las mesas, estarían también expuestos. Y se suma otro tema, que es que no es solamente salir el día de la elección e ir directamente a la mesa. Estamos hablando que en Uruguay la gente no cambia la credencial, no tenemos, como sucedía antes de la dictadura, el voto interdepartamental, por la cual mucha gente se desplaza el día de las elecciones a su departamento de origen para votar, y eso supondría toda una movilización contra la cual las medidas que se están manejando a la población van en el sentido opuesto. Y también lo que decía Fernanda es verdad, sería una campaña electoral totalmente atípica, donde el tema de las autoridades, de la renovación de las autoridades departamentales y municipales no está en la cabeza de la gente, sino que hacer una elección presidencial sin campaña electoral o con una campaña electoral reducida al mínimo, no sería lo más aconsejable. Amén de que la población siempre desconfía de los políticos, y una de las cosas que salen en las encuestas a nivel comparado cuando se rechaza la actividad política es que los políticos superponen sus propios intereses o su renovación de cargos a la necesidad de la población. Creo que sería una mala señal en ese sentido también. Te dejaron sin nada que decir, Federico. Bueno, acordar con lo que dicen los colegas, seguro, y además resaltar otra cosa, que nuestro procedimiento de votación es altamente favorecedor de la transmisión de cualquier contacto, ¿no? Claro. Es decir, tenés que tomar el sobre, introducir la lista, entregar la tirilla, el secretario constata en el acta, es decir, hay un contacto muy fuerte, no es un sistema como uno dijera, bueno, hay una urna, hay un sistema electrónico de votación, que eso reduciría las posibilidades de contagio. Incluso la frase de Macron, bueno, esto de que es como ir al supermercado, para los funcionarios que están en la mesa no es como ir al supermercado, porque en definitiva, para uno sí, podría ser entrar a un lugar, hacer un trámite y salir, pero esos funcionarios que están sentados en la mesa están expuestos a una rotación de 300 personas en un mismo día, un contacto de 300 personas en un mismo día, que a su vez después esas personas salen y hacen sus otras actividades. Y vimos que este virus tiene una altísima tasa de contagio y una facilidad extrema para el contagio. Fernanda Boidi, Antonio Cardarelli, Daniel Chaschetti y Federico Irazábal, gracias por acompañarnos hoy, gracias por adaptarse a esta nueva dinámica, a estas nuevas formas de comunicación y participación que estamos teniendo que adoptar en este contexto de emergencia sanitaria. Seguramente la cosa no salió tan fluida como hubiésemos querido, seguramente en algún momento se perdieron oportunidades de participación, ya iremos ajustando todo esto. Nos reencontramos. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. A la distancia. Igualmente. Saludos. Nos vemos la próxima. Un abrazo virtual. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Ya seguimos con esta emisión especial que estamos desarrollando igual que ayer y que, bueno, seguirá con esta misma tonalidad en los próximos días.